Vamos a arrancar con la unidad 3, que sería la segunda parte de la materia, y acá tenemos un quiebre, ¿no? Pasamos de todos estos autores que estuvimos viendo y las transformaciones que implicó el establecimiento de la sociedad moderna a fines del siglo XIX, el nacimiento de la sociología, las teorías clásicas, ¿no? De Durkheim, Weber, Comte, Marx. Vamos a pasar ya a una sociología por ahí más cerca de nuestro tiempo y que está más cerca de nuestra sociedad, que es este análisis que hacen los filósofos, sociólogos contemporáneos, ¿no? Que vamos a revisar en la unidad 3, que son Michel Foucault y Pierre Bourdieu, los dos franceses. Acuérdense que yo siempre insisto en esto de las escuelas que nosotros vimos, bueno, Durkheim en su escuela francesa, Weber en su escuela alemana, Marx, que ha vivido, ¿no? Que a medida que iba escribiendo y desarrollando su teoría había vivido, bueno, en Alemania, en Francia, después en Inglaterra, que eso es importante en el contexto que está cada autor y qué cosas está estudiando en su momento. Vamos a hablar ahora de estos dos autores, a contextualizar un poco de cuándo, por qué escriben lo que escriben y qué transformaciones estaba viviendo su sociedad para que ellos elaboren estas teorías que siguen siendo vigentes, así como decimos que la teoría marxista o la teoría de Durkheim siguen siendo útiles para pensar las transformaciones sociales, ¿no? En los diferentes momentos de la historia. Así que con respecto a las notas y demás y a la nota de cursada y sobre todo porque ya la semana que viene creo que ustedes se estarían inscribiendo a la mesa de examen final. Yo me había quedado con que era el 5 de noviembre, así que no sé si es la próxima semana, que ya es lunes 2 de noviembre, o la otra, que les van a habilitar para ustedes inscribirse. Esto es una materia de final obligatorio, entonces el que quiera presentar el final, ahora inmediatamente después de la cursada, se puede inscribir en la mesa. Saben que va a haber un único llamado en diciembre, antes, o sea, no, en tiempos sin pandemia, presenciales son 2 llamados, uno elige en cuál anotarse, si en el primero o segundo llamado, se puede anotar en unas materias en el primero y otras en el segundo, y divide sus finales en 2 semanas. Ahora, como está organizado, es un único llamado en la mesa de diciembre, y obviamente la preceptora ordena todas las mesas para que les queden de manera espaciada. Va a haber un periodo de 2 semanas en que van a estar todas las materias, todas las mesas de la materia que tengan final, y una tercera semana de changüí para si faltó algún alumno que ese día no se pudo conectar, y bueno, queda como una semana extra. Así está organizada la mesa de final. Yo les invito a todos los que cursaron ahora a que se saquen el final de encima. Un poco lo habíamos hablado, de que ustedes tienen que tener la cursada aprobada, ¿sí? Con 4 o más. El parcial domiciliario que hicieron va a tener una nota numérica. ¿Se acuerdan que les dije? Hasta ahora ustedes tienen ponderaciones de regular, excelente y demás. El primer parcial tiene nota numérica, y el segundo parcial, que ahora vamos a hablar, que lo vamos a empezar la semana que viene, también va a tener una calificación numérica que yo entiendo que a los estudiantes les sirve más como orientación. Bueno, ¿cuál fue mi rendimiento? Entonces, ustedes se van a anotar de manera condicional cuando yo pase todo el bloque de materias y ya el cierre de materias de la cursada, y diga, bueno, tal, tal y tal está en condiciones de rendir el final. Ya ustedes quedan habilitados a presentarse a esa mesa. Y los invito porque yo les comenté, el final es una instancia, digamos, donde la idea es que sea retroalimentación, de que podamos conversar de manera individual. Es un examen final oral individual, donde podemos hacer todo el hilo, ¿no? Bueno, se entendió por qué vimos lo que vimos en la unidad 1, en la unidad 2, en la 3, por qué lo vimos ordenado de esta manera. Yo siempre les digo que preparen un tema por ahí en el que tengan la calificación más baja o que más les costó durante la cursada, y arranquen por ahí ustedes exponiendo ese tema, ¿sí? Después algunas preguntas sobre otro tema, pero es una instancia de aprendizaje también, ¿no? El examen final, así que los animo a todos a anotarse y ya terminar, digamos, de tener aprobada la materia de sociología. Si no, cualquier cosa, su cursada es válida durante 5 años.
¿sí? Sí. O sea, si ustedes cerraron sociología la cursada con un 6, por ejemplo, se pueden anotar, si no en febrero, bueno, en todas las mesas posteriores durante 5 años, ¿sí? Así que, bueno, un poco eso. Vamos a hablar hoy, nosotros vamos a hacer una introducción a la unidad 3, vamos a contextualizar un poco por qué vamos a ver estos dos autores, de qué se trata la unidad 3, que está titulada como Pensar sociológicamente después de los clásicos. Y lo que yo les voy a proponer es que armemos dos grupos, entre todos los que están cursando, armemos dos grupos, y un grupo va a tener que exponerle a sus compañeros el tema de Michel Foucault, y el otro grupo va a tener que preparar y exponerle a sus compañeros el tema de Pierre Bourdieu, ¿no? Siempre en base a dos textos que yo les propongo como aproximación a estos dos autores. También esa bibliografía ya está en la unidad 3 en la plataforma. También lo que yo les propongo a esos dos grupos es un cuestionario, una guía de lectura como las que vinimos haciendo, para que el grupo pueda trabajar e identificar, bueno, qué es las ideas principales de este texto, en qué me tengo que enfocar, para poder explicarle a mis compañeros un poco lo que yo vine haciendo tantas clases que ya los debo tener podridos hablando y hablando. Entonces, que preparen ustedes de manera colectiva, se dividen como quieran los temas o hablan de todo, ahí pueden utilizar las herramientas que yo utilizo y otras para explicarles a sus compañeros. La idea es que van a aprender Michel Foucault de la mano de 3 o 4 compañeros de ustedes y después van a aprender Bourdieu de la mano del otro grupo, ¿se entiende? Sí, Así sí, que, profe, nosotros ya lo habíamos trabajado así, en otra bien, materia. esa Sí. instancia de exposición oral grupal va a ser el segundo parcial, ¿sí? Va a también ser calificado con una nota numérica, esas dos notas van a ser las más importantes de la cursada, más todas las otras que vienen teniendo de las distintas actividades, guía de lectura obligatoria y demás. Eso de lo que usted nos está hablando ahora de la exposición, ya está subido, ¿no? La plataforma es exposición oral, lo que dice. Sí, Sí. dice, o sea, en la unidad 3 está la bibliografía, los dos textos, y después en la parte de actividades está exposición oral Pierre Bourdieu y la otra exposición oral Michel Foucault, ahí tiene la guía de preguntas. Obviamente, no solo cada uno no va a tener que elegir un autor para estudiar, sino que van a tener que aprender y estudiar a los dos autores, porque en el final la idea es que todos sepan de los dos, no solo estudiar la parte que me tocó dar, ¿no? Pero bueno, ahí depende de las estrategias de enseñanza que estos futuros profesores vayan desarrollando para enseñarle a sus compañeros, en este caso. Y bueno, hoy un poco vamos a hacer una introducción, la idea es contextualizarlo a lo que ustedes ya en la semana que viene, uno de los dos grupos va a tener que empezar a exponer. Ya les adelanto, no se maten por esto, pero bueno, primero la idea es que exponga el grupo que va a exponer a Michel Foucault, y que sería la semana que viene, y la otra semana, el 3 de octubre, de noviembre, entonces sería la clase sobre Michel Foucault, y el 10 de noviembre la clase sobre Bourdieu. O sea, digo, no se maten, che, yo quiero la segunda, voy por Bourdieu y demás, pero bueno, tiene sus cosas, sus pros y sus contras. Uno está más cerca, mi preferido es Foucault, pero está más cerca en la fecha, y bueno, Bourdieu tiene un poco más de tiempo, también el texto por ahí es un toque más complejo, el texto de Foucault es un texto que, nada, como vimos el texto más o menos de Juan Carlos Portantiero, que cuenta, ¿no?, el surgimiento, explica los padres fundadores y demás. Eh, Foucault, sí, en realidad ahí Mauro lo escribió y yo lo escribo en el francés y el español hermoso que pronuncia, ¿no? Justamente no sé mucho. Y yo ahí, no sé si alguna vez lo aclaré, como decíamos siempre, que por ahí alguno dice Weber, de Max Weber, que decimos Weber, nada, yo lo aprendí así en la universidad, porque es alemán, digamos. Entonces, si fuera por ahí anglosajón de Estados Unidos o de Inglaterra, sería Weber, pero se le dice Weber porque la W en alemán supuestamente, no tengo ni idea, suena como B. Eh,
Así que bueno, sí, tienen todo un desafío en aprender a nombrar a estos dos, ¿no? De que no sabe francés, a Michel Foucault y a Pierre Bourdieu. Entonces, si les parece, vamos a empezar con esta introducción que yo voy a hacer hoy. ¿Sí? Por las dudas, Mauro, te aviso que ya están habituados el resto. Si se corta la reunión, se vuelven a conectar, ¿no? Ya después nos despedimos en forma cuando terminamos, por eso a veces hay 2 o 3 videos de cada clase. Sí, sí, vi la metodología en YouTube cuando lo vas Sí. subiendo. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar. Ahí ya están viendo el PowerPoint, sí. Entonces, les decía, estos dos que ya casi son clásicos, los dos ya murieron. Michel Foucault murió en el 84 y Bourdieu murió en el 2002, o sea, escribió, hay producción más reciente de Bourdieu. Y estos son los dos textos, ¿no? El autor es Emilio Ossi, que escribe Introducción al concepto de poder en Michel Foucault. Es un texto que les estaba diciendo esto, ¿no? De, como Juan Carlos Portandiero, es un texto de Emilio Ossi, lo escribe para los estudiantes del CBC, de Sociología, de la UBA. Entonces cuenta todo el entramado de Foucault. Ahí, aclaración, después vamos a armar los grupos. Cuando ustedes vean el texto, está dividido en 3 grandes bloques. Yo les recomiendo enfocarse en la segunda parte, o sea, en la del medio. Porque la primera parte es como que contextualiza más académicamente a Foucault, para que no se detengan tanto en eso, y sí vayan a los conceptos más jugosos que están en la segunda parte del texto, me parece que era a partir de la página 21, y tiene una tercera parte, un agregado, que es como un comentario contemporáneo del autor, ¿no? Y el otro texto, que es la sociología de Pierre Bourdieu, lo escribe Gaston Boyer, un español, que explica detalladamente los distintos conceptos que utiliza el autor. ¿Sí? Entonces estos son los dos textos que van a encontrar en la plataforma, en la unidad 3. Entonces, bueno, yo quiero comenzar un poco con esta, un poco de historia, como siempre hablamos, ¿no? Los modos de producción, ya a esta altura llegamos al modo de producción capitalista y a la sociedad moderna establecida, y así vamos a continuar casi hasta el día de hoy, excepto este quiebre que yo les digo de la sociedad posmoderna, ¿no? Cuando empieza el fin de la sociedad moderna y comienza esta posmoderna, que todavía estamos viviendo la transición, ¿no? Como vimos en todos los modos de producción, son años, periodos largos de transición y transformación. El establecimiento del capitalismo, podemos empezar con el descubrimiento de América o la invasión europea a América en 1492 hasta el siglo XVIII, ¿no? Con la industrialización ya más en forma de decir, bueno, se asentó la modernidad, así que fíjense que ahí tenemos casi 400 años de historia, ¿no? En esta transición de establecerse la sociedad moderna. Entonces, yo acá recorto, bueno, Los años dorados es un gran título que estableció el historiador Eric Hobsbawm en Historia del siglo XX, que es un clásico, y a qué hace referencia, ¿no? A los años de posguerra. Siempre, obviamente, estamos hablando de Europa, estamos hablando de dos autores franceses que viven, se desarrollan, estudian, son docentes en Francia, así que vamos a tomar la visión. Muchas de las cosas que sucedían tienen su correlato en Latinoamérica y en nuestro país, ¿no? Pero fundamentalmente esto, los años dorados, bueno, y en Estados Unidos, por supuesto. Se le llama al periodo, fundamentalmente la década del 50, es lo más puro de los años dorados, que es el boom económico de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? La Segunda Guerra Mundial termina en el 45, ganan los aliados, se establece Estados Unidos como hegemón, pero a la vez se arman los dos grandes bloques, el mundo bipolar, ¿no? Entre el capitalista y el comunista, unos aliados a Estados Unidos y el otro eje aliado a la Unión Soviética, que había hecho la revolución en 1917. Y bueno, queda Europa partida en dos, a través del muro de Berlín, y se empiezan a disputar estos dos modelos, o sea, están en auge
tanto el modelo comunista productivo, y ahí cuando digo modelo pensemos en todo, en lo económico, en lo político, en lo cultural, en el trabajo, en la educación, en todos los aspectos, ¿no? Están en disputa y están en su auge. A ver qué modelo es mejor, sabemos ya el fin de la historia. En 1989, con la caída del muro de Berlín, se termina de disolver este mundo bipolar y Estados Unidos se establece como el gran hegemón y dominante del mundo y el capitalismo triunfa ante el comunismo, ¿no? Entonces, ahí en la década del 50 este auge de las dos potencias del mundo bipolar y sobre todo en Europa, en Francia, ¿no? Toda esta implicancia del establecimiento ya tan fuerte del capitalismo y esta fase de capitalismo terriblemente expansiva porque hay un boom económico, todo parece bueno y es un modelo que se consolida en la década del 50, 60 y ya en el 70 tenemos una gran crisis, que en 1973 la crisis del petróleo, y empieza a decirse, no era tan lindo el capitalismo, che, bueno, y todo ese desencanto que lo vemos reflejado en los distintos movimientos culturales y revolucionarios políticos de fines de los 60 y 1968, el Mayo francés, y bueno, en los 70 también, digamos, en Argentina podemos ver ese correlato de la militancia política, el auge a fines de los 60 y los 70 y la crisis y lo que conllevó la crisis y el establecimiento de una de las dictaduras militares más crueles en nuestro país, ¿no? Pero hay en los 70 en el mundo un cimbronazo, una crisis que no es tan fuerte como la de 1930, pero sí empieza a desencantar a muchos. Y es ahí donde Foucault, Bourdieu empiezan a escribir, ¿no? Entonces, ¿qué implican estos años dorados? ¿Qué impacto social tiene? Así como hablábamos de que la Revolución Francesa, la Revolución Industrial tiene un impacto en la sociedad moderna, cómo se organizan sus instituciones, la familia, el trabajo, la educación y demás. En los años dorados ocurre que se expande un modelo social nuevo, ¿no? Empieza un mercado de masas donde hace falta, o sea, hay una sobreproducción y lo que se busca es aumentar el consumo, es decir, que más sectores sociales puedan acceder al consumo. Se la compara con la era del automóvil, ¿por qué? Porque fue la época en que las familias trabajadoras pudieron acceder a un auto, ¿no? Y el auto como símbolo de ese estatus social que se podía alcanzar y que podía abarcar a cada vez más sectores, o sea que cada vez más sectores eran capaces de consumir y estar como incluidos en el sistema. Todo el modelo productivo en expansión tiene mucho que ver con la revolución tecnológica, que es la de la posguerra. Ustedes saben que en la guerra se pone en juego la mejor tecnología, ¿no? Que se desarrolla en el ámbito militar y que después se vuelca y se populariza, se masifica en la sociedad, ¿no? Hoy todos en un teléfono inteligente tenemos un GPS que era impensado en otra época y tal vez en las guerras ya se estaba usando esa tecnología, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo la tecnología de la guerra después se vuelca a la sociedad. Se intensifica el uso de capital y se va disminuyendo poco a poco la necesidad de mano de obra intensiva, ¿no? Pero en los 50 todas... Sí. Ahí donde hizo hincapié usted en lo que hace a la mano de obra calificada, sería la grande fábrica de aviones cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, al conflicto, al terminarse, esas fábricas quedaron, no sabían qué hacer. Entonces, no tenían industria. Claro, con la tecnología que tenían, el capital que era la mano de obra y la experiencia de trabajo de esa obra de mano de obra calificada, fue que se masificó la fabricación de distintas fábricas de automóviles, claro, que más competían a ver por cuál era el auto más veloz, más grande, y no se tenía en cuenta realmente en el consumo del combustible, porque en ese momento no había como ahora había los famosos autos ecológicos, era hacer un auto grande, familiar, que sea potente, que corra rápido, y aprovechar y aprovechar la mano de obra calificada.
Y ahí fueron que nacieron los autos, digamos, Forá. un quiebre, no, vio que estaba Forá, Forte, estaban todos esos autos, hasta el 39-40 eran los autos cuadrados, lo de Helios Ness, vio de la guerra, de la mafia, pero en el año 60, 50 y pico, 60, termina la guerra, empezaron a salir los primeros autos tipo auto Batman, esos autos con una forma distinta, con más tecnología, digamos, ¿no? con más tecnología revolucionaria, que fueron tirando al Fairlane, el Firebird. los Mustang, los Chevrolet, claro. los Acá en Chrysler. Argentina, Ford Falcon, Claro, y ahí empezaron, claro, llegaba eso y era lo más que había, porque tenía una forma tipo aviónica que hacía que viajaban muchas más velocidades que los autos, los cuadrados grandes, que eran los Forte, los Fordá, que andaban. Entonces yo creo que ahí fue lo que fue la revolución tecnológica del automóvil, que Claro. fue en eso, como usted volcada dice, a la sociedad de masas, ¿no? claro, No volcado a exclusiva la de un sociedad. sector. No, llegaba un momento para la sociedad americana, decía que todo el mundo que trabajaba podía tener un auto. Y ahí fue el floreciente de las grandes autopistas, fue una revolución, como usted dice, el capital y la mano de obra. Lo que pasa es que en el 73 fue la crisis del petróleo y ya teníamos tantos autos, llegó un momento que se paró todo. O sea, tenía un costo no es, de comercializar claro, el petróleo, no todo el mundo era dueño del petróleo exactamente, del mundo. era un costo, y ahí fue donde la famosa crisis del petróleo, el problema que hubo con Irán, el Shah de Persía, la famosa Persía, que bueno, que fue la revolución islámica, todo lo que sea el este de Europa, 73, empezó a gestarse bien en el 73, 74, fueron todas las crisis, hasta el 76, que fueron que tomaron todo el golpe de Estado del Shah, y bueno, y ahí fue la famosa la guerra de infieles, ¿no? El capitalista contra los islámicos contra los cristianos y todo eso. Pero bueno, es lo que usted dice, aprovechar esa mano de obra que termina la Segunda Guerra Mundial fue los años dorados de lo que es la tecnología y la producción de la era del automóvil. Fue. Claro, y el consumo, ¿no? También. Claro. El consumo masivo, porque digamos, el boom económico viene de que había una producción excesiva y lo que se necesitaba era tener demanda de esa producción y que cada vez más sectores puedan consumir. O sea, todavía en los 50 no hay tanta disminución de la necesidad de mano de obra, entonces todavía había una clase obrera bastante gorda que empieza a mejorar su calidad de vida, ¿no? Y se empieza a expandir este modelo americano de vida de la familia, yo por eso pongo esa imagen, se empieza a expandir a otros sectores del mundo. Llegó un momento en Norteamérica que era, por mes salía un modelo nuevo de auto, y era un alerón más, un alerón menos, la rueda más grande, meter más cilindros, luces, que era impresionante, y iba al mercado, hacían como carreras prohibidas, porque estaba prohibida por los condados, ¿no? Pero la idea era, los mismos ingenieros de Ford, de Chrysler, de Mustang, iban y probaban los autos en la calle para ver si el público normal, chico, grande, que estaba, es más, ya había un lugar ahí en Detroit donde iban y dice, listo, este fin de semana vamos a ver qué fábrica presenta su auto nuevo, lo prueban, y si caía bien en la masa, salía a producción. Ese motor del consumo. Hoy ya estamos acostumbrados a consumir cualquier cosa que nos ponga en el mercado, pero esto se generó en esa época, ¿no? Sí, sí. De decir, de las familias animarse a invertir y gastar en el consumo, digamos. Aparte era la primera vez, fíjese que en la historia, ¿no? Que una persona normal, trabajadora, que no sea rica, digamos, que podía tener un automóvil. Ese era el concepto, era que usted trabaja, usted puede. Una lancha, bueno, la era de los electrodomésticos, ¿no? Para ese estereotipo del ama de casa, de que ahora podía tener una batidora, un lavarropas. Sí, había unas propagandas que si usted ve, era el futuro soñado, digamos, llegaba la ama de casa. El sueño americano. Se gestó americano. Justamente en la década del 50, ¿no? El sueño americano. Todavía hoy lo seguimos consumiendo, ¿no? Las olas migrantes y todo de llegar a Estados Unidos atrás de ese sueño americano que tal vez en los 50 sí era un sueño.
Pero bueno, después empezamos a ver todas las calamidades, miserias del propio sistema y del propio modelo, ¿no? Pero es lo que usted muestra acá en la foto, es cierto, era así, era todo. El estado de Cortadora de bienestar, pan. digamos, el keynesianismo de la posguerra, el estado de bienestar acá, o el estado de, bueno, el peronismo, lo que implicó el peronismo, ¿no? También en este mismo sentido, el consumo de masas y de la clase popular, el acceso a la vivienda, al consumo de bienes y demás, de las clases populares, ¿no? Que eso hizo todo este motor económico que generó una gran expansión. Y bueno, esta nueva división internacional del trabajo, la industrialización del mundo, acuérdense en los 60 en Argentina, el modelo desarrollista, ¿no? Era esto que ya había funcionado también en los 50 afuera, ya después se trata de instalar acá como el modelo desarrollista y la generación de industria como motor económico. Bueno, y todo eso, estamos hablando sobre todo desde lo económico a lo social y cultural, tiene un impacto y modifica la sociedad, ¿no? En la que están viviendo las personas, o sea, es como el boom, el sumum del sistema capitalista a mediados después de tener que vivir las terribles guerras, ¿no? Y las masacres de miles de personas, de soldados y demás, viene como el boom de los años dorados. Sin embargo, ya a fines de la década del 60 empiezan estos movimientos contestatarios a dejar ver las calamidades, o la parte, como todo, tiene su cara buena y mala, y la parte más cruel, ¿no? Cuando ya de ser un trabajador súper productivo y poder acceder a bienes de consumo y de consumo masivo, empezar a ver la otra parte, que era la explotación de esos trabajadores, la desigualdad, la concentración de las riquezas, que iba haciendo que, bueno, la sociedad no era tan linda para todos al final, ¿no? Entonces, de hecho, se toma mucho que este movimiento no es solo contestatario políticamente, sino como crisis cultural, reflejada en el Mayo francés, ¿no? Decir, bueno, no queremos esta sociedad a la que vamos, porque todo muy lindo, espejitos de colores, pero después empezamos a ver que la desigualdad es muy grande, que la dominación de un sector sobre otro es muy grande, y ahí volvemos a Marx, ¿no? Los 60 es la década del siglo XX donde Marx más se lee en el mundo, creo. Entonces, bueno, esta crisis ya hacia el final de los años dorados va a dar el pie para lo que Bourdieu y Foucault van a analizar de su propia sociedad. Acuérdense que la sociología es en sí una ciencia crítica, ¿no? Crítica en el sentido no del negativismo, decir está todo mal, sino crítica de decir, che, esto funciona así por esto, esto y esto, comprender los mecanismos, o lo que nosotros decíamos desfamiliarizar o desnaturalizar lo que parece natural. Ese es el rol del sociólogo, ¿no? Empezar a comprender cómo funcionaba esta sociedad, y eso es lo que hace Bourdieu y Foucault, porque ellos escriben su obra más importante, se sitúa en la década del 60, 70 y 80. Yo les decía, Bourdieu vivió hasta el 2002 y siguió muy activo académicamente en los 90 y todo. Pero su teoría crítica, digamos, la más fuerte es a fines de los 60 y en los años 70, ¿sí? Entonces esto era para contextualizarlos un poco de este boom económico, los años dorados de los 50, 60, y esta crisis que ya queda marcada, digamos, en la historia con 1973, la crisis del petróleo, pero que ya con el Mayo francés del 68, el Cordobazo del 69 acá, empieza a visorarse que no estaba todo tan bien, y bueno, también esas ideas que venían del bloque soviético estaban haciendo ruido en este capitalismo y tratando de decir, che, no es todo tan lindo acá. ¿Sí? Entonces ellos escriben y empieza esta crítica a la sociedad moderna ya más cruda, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros veíamos que Durkheim estaba maravillado con la nueva sociedad moderna, capitalista, que traía el progreso, y que bueno, que había que ser sociólogo, explicar cuál era el orden de la sociedad, identificar sus fallas o sus enfermedades, con esta metáfora
organicista, y justamente para sostener el desarrollo productivo de esa sociedad, el positivismo, y que el orden va a sostener el progreso. En cambio, ya Bourdieu y Foucault, obviamente marxistas, muy marxistas en sus inicios, dicen, bueno, no es todo tan lindo, ¿no? Un poco como Marx, pero este modelo, todo bien con el progreso, pero tiene una desigualdad y una dominación, ¿no? Que Marx dice, bueno, igual la historia es la historia de lucha de clases, siempre hay una relación de dominación entre dos sectores, una relación de desigualdad. Bueno, ya Bourdieu y Foucault lo que empiezan a notar es ya la sociedad moderna más cruda, exacerbada, y se empieza a visorar en sus críticas esto de decir, bueno, igual es una sociedad que ya con tantas problemáticas está caducando, y esta idea de la crítica para construir otra sociedad, la sociedad posmoderna, donde ya todos los conceptos son mucho más flexibles, diría Bauman, más líquidos, ¿no? Más efímeros, la instantaneidad, se empieza a resquebrajar, se empiezan a resquebrajar los modelos establecidos tan fuerte que tienen su auge en los 50, 60, ya empiezan a verse las críticas de la exclusión, ¿no? De no lograr el pleno empleo. Nosotros lo podemos ver en nuestra propia historia, y que es un sistema que sostiene a algunos, que van concentrando cada vez más poder y que va excluyendo a una masa cada vez más grande de ese sistema, ¿no? Entonces, en base a eso, Foucault y Bourdieu es que empiezan a analizar desde la sociología la cuestión del poder. Así como decíamos que a Durkheim lo trasnochaba, o su idea de estudio, por qué estudiaba la sociedad, era ver la cuestión del orden, cómo se ordenaba y funcionaba la sociedad, estos lazos de solidaridad, y a Marx un poco también, ya se va a acabar la sesión y nos volvemos a conectar. Ya Foucault y Bourdieu, y en realidad toda la teoría social, sociológica específicamente, empieza a centrarse en la cuestión del poder, cómo funciona el poder y cómo es que unos dominan a otros. ¿Y por qué se preguntan eso? Para develar, sacar el velo de la desigualdad de la sociedad moderna. ¿Sí? Entonces, la cuestión del poder va a ser el eje de mediados del siglo XX hacia fines del siglo XX, ¿no? Esa va a ser la temática común a todos, y no solo en la escuela francesa, sino también en otros países. Incluso acá en Argentina, obviamente ya tenemos escuelas sociológicas, si bien no existía la carrera y demás, ya hay pensadores, ¿no? que tratan la cuestión del poder y analizan